Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Yo soy Reiner y esta es una clase más de física. El día de hoy vamos a ver el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, o más conocido en sus siglas como MRUV. Entonces vamos a empezar por lo que es el concepto y características. El movimiento de MRV presenta una trayectoria en línea recta. Además, la aceleración del móvil es constante, es decir, nunca cambia su valor. Y también el valor de la velocidad es variable, a diferencia del movimiento de MRU. En este caso la velocidad no va a ser constante, va a cambiar conforme transcurre el tiempo. Y aquí tenemos representado el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El móvil describe una línea recta. La aceleración del móvil en todo instante va a ser constante, no va a cambiar. Y lo que sí cambia es la velocidad. Al inicio es de 2 metros por segundo, después cambia a 4 metros por segundo y después a 6 metros por segundo. La razón de cambio de la velocidad va a depender de la aceleración. Lo que la aceleración me indica aquí es que cada segundo la velocidad va a aumentar 2 metros. Por eso es que aquí es 2 y transcurrido un segundo se le aumenta 2 metros por segundo. E igual transcurre otro segundo más y le aumentamos 2. Y así sucesivamente. Recordemos, la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. A continuación vamos a reconocer los elementos y formularios que presenta el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dicho movimiento va a estar representado por este gráfico. Aquí podemos observar todos los elementos que constituyen este movimiento, como son la velocidad inicial, que es donde se inicia el movimiento. Tenemos la velocidad final, que es donde finaliza el movimiento. También tenemos la aceleración, tenemos el tiempo y tenemos la distancia. Todos estos elementos van a poseer una unidad. Por ejemplo, la aceleración va a tener como unidad a metros por segundo al cuadrado. El tiempo va a tener como unidad al segundo. La distancia va a tener como unidad al metro. V sub i, que es la velocidad inicial, va a estar representado como metros por segundo. Y finalmente v sub f, que es la velocidad final, también va a estar representado como metros por segundo. Y aquí vamos a tener una formulita, nuestra primera fórmula, que es la manera como vamos a calcular la aceleración. La aceleración de un móvil que efectúa el movimiento de MRV se va a calcular como velocidad final menos velocidad inicial, todo eso dividido entre el tiempo. Para ello vamos a llamarle fórmula 1. También vamos a tener la fórmula de hallar la distancia. Y la distancia se va a calcular como la suma de la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Y todo eso multiplicado por el tiempo. A esto vamos a llamarle formulita número 2. Muy bien, acabamos de llegar a la parte de ejercicios. Ejercicio número 1. Calcular el módulo de la aceleración, que está representado por la letra A de esta figura. Entonces, para realizar los ejercicios que pertenecen a este tema, de manera práctica, cuando nos dice módulo de la aceleración o módulo de la velocidad, simplemente nos está preguntando cuál es la aceleración
y cuál es la velocidad respectivamente. Muy bien, entonces, primero, para poder resolver este ejercicio, vamos a aprender a reconocer lo que nos piden y los datos que tenemos en la figura. Lo que nos piden es la aceleración. Y colocamos aquí aceleración representada por la letra A. Y además tenemos que aprender a reconocer los datos que tenemos en la figura. De la figura tenemos por acá v sub i igual a 8. Pero v sub i recordemos que es la velocidad inicial. Entonces colocamos aquí velocidad inicial igual a 8 metros por segundo. También tenemos v sub f, que es la velocidad final, y eso lo colocamos por aquí. Velocidad final igual a 18 metros por segundo. Y también tenemos el tiempo igual a 5 segundos. Muy bien, ya aprendimos a reconocer lo que nos piden y los datos que tenemos. Ahora vayamos a ver qué fórmula utilizamos para hallar lo que nos piden. Y tenemos por acá que vamos a utilizar la formulita número 1, que viene a ser representado por esta fórmula, ¿no? La aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Entonces, como ya conocemos los datos, vayamos a reemplazar en la fórmula. Velocidad final, ¿cuánto vale? 18. Colocamos por aquí. Velocidad inicial vale 8. Colocamos por aquí. Y el tiempo vale 5. Colocamos por aquí. Entonces vamos a resolver esa pequeña ecuación. Y tenemos lo siguiente, 18 menos 8 es 10 entre 5. Realizando esta división, que es súper sencilla, vamos a tener entonces como respuesta aceleración igual a 2. Y le ponemos metros por segundo al cuadrado porque esa es la unidad de la aceleración. Muy bien, vayamos al ejercicio número 4, que dice lo siguiente. Calcular el módulo de la velocidad final de este gráfico. Solución. Entonces, tenemos que aprender a realizar lo siguiente. Reconocer lo que nos piden y reconocer nuestros datos. ¿Qué es lo que nos piden? De la figura nos piden calcular la velocidad final, que se representa con la letra v sub f. Y también tenemos que aprender a reconocer los datos que tenemos en la figura. Y son las siguientes. V sub i, que es la velocidad inicial, igual a 2 metros por segundo. También tenemos la aceleración igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Y por último tenemos el tiempo igual a 2 segundos. No conocemos la velocidad final, esto es lo que nos están pidiendo. Muy bien, una vez habiendo reconocido lo que nos piden y los datos, vayamos a ver qué fórmula podemos utilizar para poder calcular lo que nos están pidiendo. Vamos a utilizar la fórmula número 1, dado que aquí está involucrado la velocidad final y eso es lo que tenemos que hallar. Además conocemos la aceleración, conocemos la velocidad inicial y conocemos el tiempo. Vamos a reemplazar esos datos. La aceleración vale 4, la velocidad final no conocemos, menos la velocidad inicial, que vale 2, dividido todo eso entre el tiempo, que también vale 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a multiplicar el número 2 hacia la izquierda. Lo que vamos a tener 4 por 2 igual a la velocidad final menos 2. 4 por 2 es igual a 8. Y este número que está restando en la parte derecha va a pasar a la parte izquierda a sumar 8 más 2. Va a dar una respuesta de 10. Velocidad final igual a 10 metros por segundo. Le agregamos esto dado que esta es la unidad de la velocidad. Ejercicio número 6. Calcular la distancia que recorre el móvil en esta figura. Solución. Igual tenemos que aprender a reconocer qué es lo que nos están pidiendo y cuáles son nuestros datos. Nos piden la distancia, que está representada por la letra D.
Y los datos que tenemos en la figura son las siguientes. Velocidad inicial que vale 15, velocidad final que vale 30 y el tiempo igual a 4 segundos, que está por aquí. Muy bien, habiendo reconocido lo que nos piden y nuestros datos, vayamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. Utilizaremos la fórmula número 2, que está representada por esta fórmula. Distancia igual velocidad final más velocidad inicial, todo eso dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Vamos a reemplazar nuestros datos. Distancia, que es lo que tenemos que hallar, igual a velocidad final, que es igual a 30. Colocamos por acá. Más velocidad inicial, que es igual a 15. Colocamos por aquí. Y dividido entre 2, multiplicado por el tiempo, que vale 4. Colocamos por aquí. Muy bien, entonces sumamos 30 más 15 sería 45. Y nos está quedando de esta manera. 45 por 4 entre 2, a los cuales le sacamos la mitad. Mitad de 4 igual a 2 y mitad de 2 igual a 1. Para finalizar nos queda 45 multiplicado por 2 y tenemos nuestra respuesta de distancia igual a 90 metros por segundo. Agregamos metros por segundo dado que esta es la unidad de la distancia. Perdón, aquí solamente es distancia. O sea, nuestra respuesta sería 90 metros. Listo amigos, acabamos de llegar al final de este pequeño video, espero les haya gustado. No olviden compartir, dejar su like y suscribirse. Muchísimas gracias, hasta otra oportunidad.